disminución de la producción de energía, que ya no lo hace por metabolismo aerobio, sino lo hace por metabolismo anaerobio, y menos energía. Y insuficiencia cardiocirculatoria, que es una definición en relación a los aspectos que pueden fallar. Puede fallar el corazón como bomba, puede fallar el contenido dentro de este circuito, que es la sangre, la abolemia, y puede fallar también los vasos sanguíneos, que son la resistencia vascular periférica. Entonces, dos sinónimos, ¿no? Y tenemos una definición de shock que es más para el diagnóstico, y es la que utiliza la presión arterial. Shock no es hipotensión arterial, pero se diagnostica midiendo la presión arterial. Se diagnostica el tipo de shock, el cual ya tiene hipotensión, ¿no? Y más adelante se había dicho que vamos a saber identificar los pacientes que están choqueados, pero que no están hipotensos. Porque diagnosticar shock con hipotensión es sencillo, y lo peor es que es un momento tardío de la enfermedad. Diagnosticar shock con hipotensión la vamos a hacer con una sistólica menos de 90, una presión arterial media menos de 65, o que baje más de 40 milímetros de mercurio la presión sistólica de la persona hipertensa. Si tenía 160 normalmente, que tenga 110, ya está choqueado. Entonces, con presión es fácil diagnosticar. ¿Por qué la presión? Y hemos visto que hay dos componentes, macro, microhemodinamia. La macrohemodinamia está representada por, o regulada la cantidad de sangre que llega hasta la arteriola terminal por la presión arterial. El flujo de sangre que llega hasta aquí depende de estos componentes. Y si estos componentes, algunos son, o los vemos que son constantes, las podemos quitar de esta ecuación, y al final el flujo de sangre que garantiza hasta las arteriolas terminales va a ser la presión arterial. Mientras que la microhemodinamia es una regulación local, es la regulación de las células endoteliales, que son aquellas que van a actuar en relación a la necesidad de flujo de sangre en estas pequeñas células de todos los tejidos. Macro, microhemodinamia. Y utilizamos la presión arterial porque es un componente que regula cuánto de sangre llega aquí, pero no puede evaluar el resto de, bueno, la parte final, que es la microhemodinamia. Bueno, luego hemos visto de que, ¿por qué es tan importante el shock? Bueno, ahora sabemos que definirlo y diagnosticarlo con hipotensión es sencillo. Ya saben cuál es, cómo realizarlo. Vamos a ver más adelante cómo diagnosticar el shock que esté normotenso. Pero al final, ¿por qué es importante el shock? Aquí vemos claro. El shock es importante porque al ocasionar la hipoperfusión tisular, va a ocasionar que se produzca una serie de cambios en la producción de energía. La producción de energía que se produce por un metabolismo aerobio, y que produce una cantidad por cada mol de glucosa de 36 mol de ATP, es suficiente para mantener el metabolismo celular. En el momento en el cual no tenga un buen aporte de oxígeno que se produce por la hipoperfusión de los tejidos, va a ocasionar que se entre a un metabolismo anaerobio. Y este metabolismo anaerobio produce no solamente ácido láctico y la asociación con la acidosis metabólica por un aumento en la producción de ácido, sino que también libera muy poco ATP, muy poca energía. Por cada mol de glucosa libera apenas 2 moles de ATP. Esta cantidad de energía es insuficiente y eventualmente ocasiona que la célula disfuncione. Disfuncionan las células, disfuncionan las células, disfunciona ese tejido, disfunciona ese órgano y eventualmente falla ese órgano. Y no solamente se va a comprometer un órgano, sino van a ser varios. El shock al final produce disfunción multiorgánica, falla multiorgánica, y a medida que progresa en estas disfunciones y en estas fallas, va a estar asociada a una mayor mortalidad. El shock es una patología de gran mortalidad, ¿ya? Porque esas células que disfuncionan eventualmente no tienen energía, van a fallar y se van a programar para hacer una apoptosis, o eventualmente van a morir. ¿Cuáles son los mecanismos de defensa para evitar que esta célula empiece a disfuncionar?
hemos visto que hay tres abreviaciones. Esta, que es la disponibilidad de oxígeno, que creo que en prácticas ya la estamos viendo con algunos. Disponibilidad de oxígeno. La disponibilidad de oxígeno es igual al gasto cardíaco por el contenido arterial de oxígeno, que aquí se considera hemoglobina y saturación. Esto hemos visto que lo vemos en la gasometría. ¿Cuál va a ser la disponibilidad de oxígeno? Es la cantidad de oxígeno que va a llegar hacia los diferentes tejidos. Esta disponibilidad de oxígeno se mantiene para garantizar, primero, bueno, entonces esta disponibilidad de oxígeno se va a producir, bueno, esta disponibilidad de oxígeno, tenemos la otra abreviación que es la extracción tisular de oxígeno y el consumo, la VO2, el consumo tisular de oxígeno, VO2. Entonces hay tres cosas, la disponibilidad de oxígeno, la extracción tisular de oxígeno y el consumo de oxígeno. Cuando se produce una situación de hipoperfusión tisular, el primer mecanismo de defensa es aumentar la extracción tisular de oxígeno. Esa célula aumenta su extracción tratando de mantener su consumo de oxígeno normal y mantener su metabolismo aeróbico. ¿Sí? Entonces, esta situación eventualmente no va a ser suficiente y la extracción tisular de oxígeno no va a poder mantenerse hasta un determinado límite. Y eso va a ocasionar que el consumo de oxígeno sea deficiente. Y ya cuando no hay un consumo de oxígeno adecuado, ingresa a un metabolismo anaeróbico. Entonces, primero tenemos un aumento de la extracción tisular de oxígeno para mantener un consumo de oxígeno normal. Cuando esto no es suficiente, el consumo no es suficiente, se produce un metabolismo anaerobio. Empezamos a producir lactato y producimos menos energía. No solamente ese mecanismo de aumentar la extracción, sino que también nuestro organismo tiene la capacidad de mejorar la disponibilidad de oxígeno. Y eso tenemos aquí estas variables. La disponibilidad de oxígeno en un paciente que esté choqueado va a tratar de mantenerse mejorando el gasto cardíaco, que cuando veamos en la parte de cardiología o lo que recuerden de fisiología, el gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca por el volumen latido. Y no solamente eso, mejora el gasto cardíaco, mejora precarga, contractibilidad, sino que además tiene que mejorar el contenido arterial de oxígeno. Empieza a haber una mejor saturación de la hemoglobina. Todos estos mecanismos de compensación tienen la finalidad de evitar el metabolismo anaerobio. Mejora mi disponibilidad de oxígeno, mejorando sus componentes de la ecuación. Mejora mi extracción de oxígeno, todo para mantener mi consumo de oxígeno normal. Y cuando ya no es suficiente, entonces empiezo un metabolismo anaerobio. Produzco lactato, iones hidrógeno y eventualmente acidosis metabólica y otros tipos de daño más. A nivel celular, ¿qué es lo que se va a, qué es lo que se va a producir? La energía se almacena en las mitocondrias. Una vez que el metabolismo es anaerobio y empezamos a tener poca energía, consumimos las reservas o los depósitos intracelulares de fosfatos de alta energía. Y esto eventualmente también van a ser insuficientes. Al final, se va a producir todo esto en la lisis celular o eventualmente en la apoptosis celular. Esta célula, y vamos a ver más adelante cómo se va a destruir o cómo se va a programar para destruir la célula, y va a ocasionar la disfunción de varios órganos. El shock produce disfunción hepática, renal, pulmonar, cardiovascular, hematológica, entonces, todo el sistema nervioso central, todos esos órganos, por hipoperfusión, por metabolismo anaerobio, por producción de lactato, poca energía, van a empezar a disfuncionar y cada uno de ellos va a ir progresando en una falla que va a aumentar la mortalidad de nuestros pacientes. ¿Sí? Entonces aquí vemos, es un esquema de cómo se produce la energía. Normalmente hemos visto que producimos entre 34 y 36 moles de ATP por cada mol de glucosa que ingresa a la célula. Dos de estos moles se producen a nivel citoplasmático y el restante se produce en la mitocondria gracias a la presencia del oxígeno.
Cuando esto no es posible, solo producimos la cantidad de energía citoplasmática que es insuficiente, 2 moles de ATP. Producimos piruvato en grandes cantidades, producimos lactato y eventualmente este lactato va a producir hiperlactacidemia y acidosis metabólica. Y bueno, es por eso que es importante el shock. ¿Ya? Es fundamental diagnosticar el shock porque eventualmente la disfunción eh, va a ser progresiva y en algún punto la disfunción ya no es recuperable. La falla multiorgánica en algún momento tiene un punto de no retorno en el cual el paciente, a pesar de todas las medidas que podamos realizar y que tal vez lo estabilicemos 24 a 48 horas, eventualmente va a ir fallando, fracasando y eventualmente la mortalidad, eventualmente el desenlace va a ser el mismo. Entonces, el shock es una patología que se debe identificar rápidamente y se debe corregir también de manera enérgica. Y esta es la parte ahora más importante. ¿Cuáles son las causas del shock? Entonces ya sabemos cuáles son las definiciones, cómo diagnostico con la presión, sé por qué es importante el shock, porque causa mucha mortalidad, porque produce poca energía. ¿Por qué se produce el shock? El shock se produce por el desequilibrio de estos componentes que ya lo hemos visto en algún momento. Recuerdan que hemos visto que la presión arterial es igual al gasto cardíaco, resistencia vascular sistémica, gasto cardíaco es frecuencia cardíaca, volumen sistólico y sistólico precarga, postcarga y contractilidad. Entonces, el shock se produce por el fracaso de alguno de estos componentes. O incluso, y esto es lo que hacía yo en clases, es dibujar este pequeño esquema de una máquina hidráulica. En esta máquina hidráulica tenemos, imagínense que aquí tenemos una tubería que se conecta entre las dos como una manguera. Entonces tenemos un primer compartimiento que es la precarga, la vamos a llamar así, precarga que se debe llenar para que se pueda activar esta válvula y se pueda abrir el paso a este otro siguiente compartimiento. Una vez que ingresa este compartimiento va a sacar el contenido de líquido que viene de aquí, gracias a un pistón que está aquí, que va a comprimir y va a sacar. Esto se va a llamar contractibilidad. Y la cantidad de sangre que sale por aquí va a depender de la abertura de esta válvula, que se va a llamar postcarga. Y todo el circuito y la manguera que se conecta aquí con este, se va a llamar resistencia vascular. ¿Ya? Entonces, eh, el shock se produce por la alteración de alguno de estos 4 componentes. Estos componentes son los componentes internos de este circuito hidráulico. 4 componentes internos. Precarga, contractibilidad, postcarga y resistencia vascular periférica. Pero además, aquí está esta parte, está mal, pero además hay un componente externo a este circuito. En Sagopita hay 4, precarga, contractividad, postcarga y resistencia. Ese es todo un circuito. Pero hay un componente externo, ¿ya? Y ese componente externo es aquella presión que puede comprimir a esta cavidad, este pequeño espacio, y lo puede comprimir a tal punto que no deja que se llene, ¿ya? Y esa va a ser una restricción de este compartimiento. Ese es un componente externo de este circuito hidráulico. Entonces, los tipos de shock van a ser el que se altere la precarga, el que se altere la contractividad, se altera la postcarga, se altera la resistencia vascular sistémica, 4 dentro de este circuito y 1 que está afuera, que es el que restringe el llenado de este compartimiento. Precarga, contractividad, postcarga, resistencia vascular y restricción. ¿Sí? Entonces, y lo mismo venimos aquí, miren, aquí está precarga, causa un shock, postcarga, causa un shock, contractibilidad, causa un shock, tono vascular, causa un shock. 4 shock y uno externo, el que restringe. ¿Sí? Entonces, de esa forma, nosotros vamos a clasificar a los tipos de shock en 5 tipos.
Muchas veces el 4 y el 5 están juntos, ¿no? Y van a ver que algunos libros los toman como solo 4 tipos de shock. Pero para entenderlos mejor los vamos a dividir nosotros en 5. No hay otros tipos de shock más. Cuando hablan de shock séptico, por ejemplo, está dentro de estos tipos de shock que vamos a ver. El anafiláctico está dentro de estos tipos de shock. Incluso hay términos como shock del quemado, que también no es un shock diferente, va a estar dentro de estos 5 tipos de shock. Entonces, solo hay 5 tipos de shock y todos los demás tipos de shock que ustedes escuchan, del quemado, shock, no sé, hay shock del paciente con pancreatitis, el shock inflamatorio, el shock séptico, el shock anafiláctico, todos esos tipos de shock van a entrar dentro de estos tipos de shock. Entonces, uno de estos mecanismos por el cual se va a producir el shock, el primero aquí, vamos a ver este precarga, precarga. La disminución de la precarga ocasiona shock. ¿Por qué? Porque este compartimiento no se llena de líquido, en este caso sangre. Y si no hay eso, no va a haber una buena perfusión de los tejidos. No va a haber un buen llenado de esa cavidad, no va a poder pasar, no va a poder ir la suficiente cantidad de volumen a los tejidos. La disminución de la precarga es el mecanismo fisiopatológico de un shock en el cual disminuye la volemia. Este es el shock hipovolémico. Si por algún motivo perdemos sangre por aquí o perdemos líquido y este compartimiento no se llena, va a producir shock. Shock hipovolémico por disminución de la precarga. Puede ser hemorrágico o no hemorrágico. ¿Sí? Segundo tipo de shock, precarga normal, pero contractibilidad. Si este pistón no puede contraerse bien, va a salir muy poco a este trayecto y va a haber hipoperfusión. Disminución de la contractibilidad es un mecanismo fisiopatológico del shock cardiogénico. El corazón no puede contraerse de manera eficiente y produce shock. No hay buena contractibilidad, buena precarga, pero mala contractibilidad. ¿Sí? Luego tenemos el shock obstructivo, es decir, el que aumenta la poscarga, aumenta la resistencia. Si la precarga, la contractibilidad está muy bien y esta valvulita se cierra, obstruye, aumento la poscarga, entonces, aunque todo esto funcione bien, no va a haber buena perfusión a los tejidos, se va a cerrar. ¿Sí? Entonces, ¿qué ejemplos aquí tenemos? Precarga, hemos dicho hipovolemia, sangre, líquidos, etcétera, quemado, vómitos, diarrea, etcétera. Contractibilidad, infarto, chagas, pericarditis. Un momento, por favor. Espérame un ratito. Mil disculpas. Entonces les decía la contractibilidad de ejemplos, infarto agudo de miocardio, todo lo que afecte contractibilidad, chagas en etapa terminal, miocarditis, todo lo que afecte al corazón como tal. Poscarga de los ventrículos, ¿qué vasos van a salir? Aquí está del ventrículo izquierdo la aorta, estenosis de la válvula aórtica, aumenta poscarga, causa shock obstructivo. Del ventrículo derecho, ¿quién le sigue? La arteria pulmonar. ¿Qué puede aumentar la poscarga? Un coágulo, TEP, tromboembolia pulmonar, shock obstructivo. Entonces, este tipo de shock obstructivos, aumento de la poscarga, los ejemplos son poco frecuentes, los ejemplos son estenosis de la válvula aórtica y tromboembolia pulmonar para el ventrículo izquierdo y para el ventrículo derecho respectivamente. ¿Sí? Entonces, ese es el obstructivo, poscarga. Shock obstructivo, aumento de la poscarga. Ejemplos, estenosis de la válvula aórtica y tromboembolia pulmonar. ¿Sí? Luego tenemos todos estos vasos que vienen por aquí. Eso es resistencia vascular periférica. Si esa resistencia vascular periférica es como una manguera, de repente en algún trayecto se abre, se cierra, se abre, se cierra, se abre, se cierra. Es como si hubiera una mala distribución de sangre. Es como una manguera que en un trayecto se ha bombado, se ha vuelto ancha, ha recuperado un poco, luego se ha bombado, se ha vuelto ancha y sigue así. Van a haber trayectos de un mismo tejido
que va a haber buena circulación y en otros trayectos va a haber rémora de sangre, se va a acumular sangre, va a haber mala distribución de sangre. Esa vasodilatación por aumento, perdón, disminución de la resistencia vascular sistémica, como su nombre lo dice, es mala distribución. Entonces, shock distributivo. El shock distributivo tiene como mecanismo fisiopatológico disminución de la resistencia vascular, vasodilatación de esta manguera que se conecta de que aquí hay trayectos vasodilata, normal, es como un rosario. Y eso va a ocasionar que la circulación sea con mala distribución. Ese es el distributivo, ¿sí? Y para terminar, porque esto, quiero avanzar lento este tema, para terminar tenemos el último tipo de shock que hemos dicho que es el externo. Externo a estos cuatro, aquí afuera, el que restringe, el restrictivo. Este que era el ventrículo. ¿Qué situaciones pueden restringir al ventrículo para que se llene de sangre? Los traumas principalmente. Taponamiento pericárdico, neumotórax hipertensivo. Situaciones que aumentan la presión, comprimen este ventrículo y este ventrículo, aunque tenga buena precarga, contractilidad, no puede llenarse de sangre porque hay presiones afuera que lo están apretando, lo están restringiendo y eso va a ocasionar que no haya buen flujo de sangre hacia los tejidos. Entonces son 5 tipos de shock. Tenemos al shock por disminución de la precarga hipovolémico, al shock que se produce por disminución de la contractibilidad cardiogénica, al shock que se produce por un aumento de la poscarga, es el obstructivo, el shock que se produce por disminución de la resistencia vascular sistémica, es mala distribución, distributivo, y el que restringe el llenado va a ser el shock restrictivo. ¿Sí? Vamos a quedar aquí. Muchas gracias por su atención y nos vemos el día jueves. Gracias a todos. Buenos días. Hasta luego, doctor.